Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de historia. Mi nombre es David Yumikinga y les acompañaré en este proceso de ir conociendo cómo el ser humano ha ido evolucionando poco a poco hasta dar enormes pasos y que nos han permitido un gran desarrollo, ¿no? Como es el Internet, la tecnología. Pero para lograr entender este proceso necesitamos regresar al inicio de todo, ¿no? Donde el ser humano, a través de su proceso investigativo, ha logrado desarrollar muchas cosas, ¿no? Ha logrado crear varios instrumentos que poco a poco han ido adaptando para que el ser humano pueda ir evolucionando a través de su conocimiento, a través de sus acciones y a través de varios factores. Para eso es muy importante que nosotros conozcamos las producciones que ha tenido un grupo específico, ¿no? Que son las culturas precolombinas. En este caso están los incas, los mayas y los aztecas. Cómo ellos poco a poco han ido dejando esa marca en nuestra región, en nuestra zona, ¿no? Es muy importante recordar que los mayas desarrollaron un calendario precioso basado en el cielo, lunares y solares, junto con el complejo sistema de escritura y jeroglífica. Recordamos que el calendario maya es de forma circular y algo muy importante recordar es que cuando en el 2012 el calendario maya iba a terminar, y es por eso que el mundo pensó que era el fin del mundo, porque varias predicciones de los mayas se empezaron a cumplir, pero ellos decían que el fin del mundo eh, era en el 2012, pero no era la forma, sino que se interpretó de mala manera, ¿no? El 2012 era como un cambio de año, un cambio solar. Entonces, el ser humano en la actualidad interpretó mal y pensaban que el 2012 iba a ser del fin del mundo. Muchas gentes vendieron sus casas, sus carros, terrenos, etcétera, para poder pongámosle así, subir al cielo. Pues muy importante estas interpretaciones, ¿no? Cómo es que los mayas lograron crear este calendario. Y no solo algo sencillo, sino fue tan profundo que ellos usaban el sol, usaban la luna para poder crear este cambio de año, ¿no? Cambio de estación. Para eso también las matemáticas avanzadas, los mayas tenían un sistema numérico de posición y conceptos numéricos, como podemos recordar el número uno, este es el número 6. Recordemos que la línea, miren, en la pantalla les voy a proyectar. Recordemos que la línea representaba el 5 y el punto representaba uno. Entonces, si había un punto, era el número uno. Si habían varios puntos, se contaban los puntos y significaba el número. En este caso, uno, 2, 3, 4 significa el número 4. Entonces, el maya empezó a crear su propia tabla numérica de una forma innovadora, ¿no? Y esto les permitía tener el conteo de todo lo que hacían, de todo lo que ellos realizaban. Ya, algo muy importante es recordar que los aztecas también, ya vimos los mayas que tenían sus estructuras, que tenían su calendario, vimos que también desarrollaron su forma de conteo, y luego vamos a ver los aztecas, ¿no? Construyeron grandes templos y palacios con esculturas elaboradas y pinturas murales que representaban sus creencias religiosas y la historia. Recordemos que eran politeístas, que tenían varios dioses, y es por eso que ellos interpretaban que si la sangre daba vida, entonces asumían que si damos más sangre a nuestros dioses, pues tendremos más vida, una vida más larga. Es por eso que ellos decidieron decidieron implementar los sacrificios en su forma de vida, por eso iban a conquistar otros lugares, y esos lugares les cogían y les mataban como sacrificio de ofrenda a sus dioses. Recordar mucho esto, ¿no? Es muy importante cómo ellos pensaban, ¿no? Como al ser politeístas tenían varios dioses y pues era su forma de interpretar la vida. Los templos dejaban sus huellas pintados a través de pigmentos naturales, dejaban marcas específicas de su forma de vida, su cacería, su comportamiento, los números, los apuntes, entre otros varios factores que ellos dejaban para poder comunicarse y empezar a dejar como herencia. Como podemos ver acá, las construcciones que ellos realizaban, miren, son pirámides muy grandes y esto lograban a través de un estudio empírico, de un estudio propio para poder desarrollar estas actividades, estas habilidades, ¿no? Por eso es muy importante analizar cómo ellos lograban crear esto si no tenían una tecnología avanzada.
Y es por eso que uno se pone a pensar y se pone a estudiar y llega a la conclusión que eran personas muy, muy inteligentes y muy civilizadas, ya que ellos tenían tres creencias. Estas creencias le permitían tener una armonía, no robar, no matar y no ser vago, ¿no? Tenías que tú trabajar. Por eso cuando ya eras joven, te llevaban al ejército. Recordemos que los reyes eran los que elegían los chamanes, entonces ellos desarrollaron sus grupos específicos para que cada uno empiece a investigar. Los chamanes se encargaban de lo natural, de los remedios, de la astronomía, los guerreros se encargaban del orden, los que estaban en los niveles más bajos se encargaban de servir a la realeza, pues tenían una organización tan esquemática que les permitía este desarrollo. Pero como ustedes saben, esto terminó cuando llegaron los españoles. Recordemos que varios grupos, incas, aztecas y mayas, se unieron con los españoles, se unieron con ellas y empezaron a matar a los otros grupos, ¿no? Por eso cuando pasó esto, cayó completamente, los imperios empezaron a desaparecer. El sistema de irradiación. Desarrollaron sistemas de irradiación sofisticados como chinapas que les permitieron cultivar alimentos en áreas pantanosas. Ellos lograban crear una base donde pueden sembrar en el pantano. Entonces es muy importante cómo ellos poco a poco fueron creando sus propios métodos, sus propias formas para poder recolectar alimentos, para poder cosechar, para poder sembrar. Y algo muy importante es que lograron esta técnica, ¿no? La irrigación, que les permitía sembrar en los pantanos, en zonas pantanosas. Luego también vienen los incas. Recordemos que los incas construyeron ciudades impresionantes y complejos sistemas de carreteras y puentes a lo largo de su vasto imperio, destacados Machu Picchu como una de sus obras maestras. Es muy importante recordar que Machu Picchu era una capital, que significa las cuatro, unión de cuatro, el Tahuantinsuyo, que significa unión de cuatro lugares, cuatro naciones. Recordemos que ellos, los incas, eran uno de los que tenían los chasquis. Los chasquis eran personas que corrían unas distancias enormes para dejar los mensajes y descansaban en ciertos lugares, pero su finalidad era correr y entregar el mensaje. Recordemos que ellos eran un pueblo también muy trabajador, muy desarrollado, que empezaron a crear la siembra por terrazas, que sembrar en un lugar, poner una gradita y sembrar, gradita y sembrar. Esto les permitía que los incas empiecen este desarrollo en la siembra, y esto les permitía tener los alimentos. Tenían también un orden específico. Ellos lograban esta armonía, pero como les recuerdo, una de sus obras maestras es el famoso, el camino que ellos realizaron, ¿no? Se me fue el nombre. El camino que realizaron era ay, se me fue, donde ellos les permitía moverse. Entonces, un camino muy largo que conectaba desde Colombia hasta Perú, hasta Chile, y esto les permitía completamente poder movilizarse. Entonces, recordar que ellos lograron esta armonía, lograron este desarrollo cultural de forma empírica. Recordemos que ellos traspasaban su conocimiento, no por escritura, sino de forma oral. Es decir, que los abuelos a los hijos, los hijos a sus nuevos hijos, y así va esta descendencia, ¿no? Del abuelo pasaba a su hijo tenía otros hijos, y el conocimiento que adquirió de su abuelo pasaba a sus hijos, y sus hijos pasaban así. Entonces era una cadena de conocimientos, ¿no? Que claro, tal vez al no tener un escrito se iban cambiando estos conocimientos. Por eso es muy importante recordar que ellos también tenían sus propias medicinas, lograban crear antibióticos para los venenos de los insectos. Recordemos que ellos empezaron de forma empírica. ¿Qué quiere decir esto? A través de su propio conocimiento. Tal vez ellos comían una fruta envenenada, pero no sabían, comían y se morían. Entonces ya decían, esta no podemos comer. Y fue así como poco a poco fueron desarrollando esta capacidad de poder comunicar, ¿no? Los conocimientos que ellos tenían. Para eso, vamos a reflexionar, ¿no? Es muy importante que nosotros eh, realicemos la actividad que está en la página 16 y en la página, digamos, en la página 14. En la primera actividad dice, lea los siguientes saberes y aportes intelectuales de las culturas precolombinas. Y escribe el uso práctico vamos a intentar averiguar nosotros y poner el conocimiento de las propiedades de las plantas,
el conocimiento del cero, cómo ellos asumían el número cero y cómo ellos empezaron a desarrollar a partir del cero, uno, dos, tres, su forma de contar. Recordemos que los incas tenían los quipus, que era una forma de conteo, no se entiende cuál era el concepto de los quipus, pero ellos en los quipus contaban historias. Lo que no sabemos es cómo ellos lograban contar estas historias. Es un estudio que no se ha logrado consolidar completamente. Como decía, los mayas, su forma de conteo de los mayas, como podemos observar aquí, recordemos que los mayas tenían esta forma de conteo, ¿no? El cero, el uno, el 2, el 3, 4, el 5 y así sucesivamente. No es como los números romanos, ¿no? Sino que aquí era un poco más fácil de su interpretación. Igualmente, el uno significaba el uno, el 20, el 400. Entonces, era una forma de ir poco a poco evolucionando en esta forma de conteo, ¿no? También recordemos que los aztecas también tenían su forma de contar. Claro que era un poquito más compleja, ¿no? Un poquito más difícil de entender. Como podemos ver aquí, mire, su forma era un poquito más complicada de entender, más difícil. Pero ellos empezaron poco a poco a tomar en cuenta esto y empezaron a crear su forma de conteo, su forma de, de tener claro las cuentas, ¿no? Por eso también en la medicina, los aztecas desarrollaron una terapia basada en el conocimiento empírico, como les decía, ¿no? Ellos cogían los cabellos, le amarraban en el brazo para que no exista el sangrado, y como decía, los quipus que tenían en la matemática de los incas, que era eh, en la forma de conteo y entre sí. Nosotros vamos a realizar la actividad que se encuentra en la página 17 completamente y con eso terminamos la clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.